Seguimos con los ejercicios de esta unidad 5, en específico con la herramienta o con el ejercicio de selección rápida. Por ahí habíamos visto el ejemplo del uso de esta herramienta cuando vimos por ahí en alguna unidad, creo que fue la 3, el uso de las herramientas y vimos varios ejemplos de cómo poder utilizar herramientas de selección. Pero en específico llegamos a este punto de la unidad en donde tenemos que ver a detalle esta herramienta porque es una de las que más se utiliza, o más bien, es una de las mejores y más precisas herramientas de selección si las sabemos ocupar con detalle, pero es una de las que menos utilizan. Casi toda la gente se va sobre pluma, se va sobre herramientas de trazo, de lazos, poligonal, lazo, que ya lo hemos visto y digo, al final de cuentas son herramientas que nos hacen selecciones que nos sirven, que nos van a ayudar, ¿no? Bueno, en específico en esta ocasión vamos a trabajar única y exclusivamente con la herramienta de selección rápida. La herramienta de selección rápida es esta herramienta que nosotros tenemos aquí en nuestra barra de herramientas. Bueno, es la herramienta que está junto con la varita mágica. Es esta herramienta, ¿no? Herramienta de selección rápida. ¿Cómo funciona? Aquí vamos a ver en un pequeño ejercicio, que este sí es el ejercicio que van a entregar, el primer ejercicio de esta unidad 5. Es este en específico de la herramienta de selección rápida, porque lo vamos a combinarla con los modos de fusión que acabamos de ver en el video anterior. Los modos de fusión en el video anterior es única y exclusivamente para que ustedes puedan practicar y ver ejemplos de para qué nos servían los modos de fusión. Que incluso, miren, está muy interesante lo de los modos de fusión porque fíjense cómo aquí yo tengo un ejemplo muy en específico del trabajo y se los quisiera mostrar para que ustedes puedan ver de manera más precisa cómo los modos de fusión nos afectan. Yo les hablaba de texturas y chequen esta imagen, chequen el rostro un poco zombie de esta modelo. Bueno, todo esto, el color, el rojo, el blanco, la textura sobre la piel está trabajado con modos de fusión. Fíjense cómo esto es la textura y fíjense cómo si yo la textura lo pongo en un modo de fusión normal, se ve la textura plasta tal cual. Si yo lo pongo en un modo de fusión de multiplicar, la textura se mezcla con el rostro, igual que esto. Esto es el color. Miren, fíjense el color rojo de los ojos y el color de las grietas, de los detalles en rojo. Bueno, esto es el modo de fusión de color. Si yo lo pongo en modo normal, fíjense cómo únicamente se ve como trazos de color con un pincel ahí en específico. Entonces, esto de la capa 3 es el brillo. Miren, el brillo del blanco de los ojos tiene un modo de fusión de superponer. Si yo lo pongo normal, no es más que una plasta blanca, ¿no? Entonces, esa es la función de los modos de fusión. Este es un ejemplo muy bueno porque aquí se maneja texturas. Ahora, chéquense bien el detalle aquí. Vamos a combinar los modos de fusión con la herramienta de selección rápida. La herramienta de selección rápida, ¿qué hace? Esta copita, cuando vimos las herramientas de selección, por ahí la seleccionamos, creo que, si no recuerdo mal, con algún lazo en específico, ¿no? Puede haber sido el lazo magnético, etcétera. Esta copita también la podemos seleccionar con la herramienta de selección rápida. ¿Cómo funciona? Fíjense bien. Vamos a irnos al tamaño del pincel. Vamos a bajar un poquito el tamaño del pincel de la herramienta de selección rápida, más o menos a 65. Y voy a empezar desde la base. Fíjense cómo con un clic sostenido yo empiezo a subir poco a poco. Fíjense cómo automáticamente me abarca todo esto ya. Y con clic aislados voy a ir aumentando la selección. Fíjense cómo aquí me selecciona esta ramita del trago. Me voy hacia arriba y despacio empiezo a abarcar más zonas de la forma hasta que me selecciona todo. Ahí está. Esa es una selección rápida porque con lazos me lleva más tiempo, con pluma me lleva más tiempo. Ahora, ¿qué pudiera hacer yo aquí? Por ejemplo, si quiero yo quitar el fondo de esto, una manera rápida de hacerlo, que no lo hemos visto, es también por medio de las máscaras. Acá abajo tengo mi máscara de selección. Y una vez que ustedes tienen esta selección de un objeto, si ustedes aplican su máscara de selección, les va a hacer esto. Fíjense cómo la máscara me ayuda a quitar el fondo. Aquí en la miniatura sigo viendo la copa con su fondo normal. Es la máscara la que me está haciendo el corte. Si yo lo quiero ver un corte definitivo, fíjense cómo aquí a la máscara le doy clic derecho, le doy aplicar máscara de capa y ya tengo mi objeto recortado, sin el fondo ahora sí. Entonces, esto es una herramienta de selección rápida. Para el ejercicio vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a trabajar con esta imagen para ver un ejemplo un poquito más preciso en donde vamos a trabajar con selección rápida, trabajar con modos de fusión, trabajar por ahí con máscaras. Y bueno, van a irme siguiendo porque esta imagen en particular es la que ustedes van a entregar como la evidencia del ejercicio 1 de esta unidad 5. Nada más es esta imagen. Y vamos a ir haciendo lo siguiente. Fíjense bien. Voy a trabajar primero con la herramienta de selección rápida. Ya la checamos más o menos cómo trabaja, ¿no? Entonces la seleccionan, herramienta de selección rápida. Voy a checar únicamente que tenga este tamaño de 65 y lo que voy a hacer es ir seleccionando desde aquí arriba del sombrero hacia abajo toda el área de la modelo de esta manera. Hacia el hombro de este lado, hacia el cabello de este lado, hacia el hombro de este lado y listo. Ahí está completamente seleccionado. Entonces lo que van a hacer aquí es lo siguiente. Se supone que esta herramienta maneja también lo que en la barra de propiedades se conoce como perfeccionar borde. Chéquenlo, aquí está, perfeccionar borde. Ese botón, de manera peculiar, lo que me va a servir va a ser para lo siguiente. Voy a darle clic aquí y fíjense cómo me aparece esto. Si no ven ustedes el detalle de la imagen aquí así, con el fondo blanco y la modelo así, es porque aquí en vista tienen que seleccionar la opción que se llama sobre blanco. La seleccionan. Ahora bien, voy a trabajar primero con los detalles. Utilicé selección rápida, pero fíjense cómo aparece aquí un tamaño de pincel. Si ustedes lo tienen de otro tamaño, pónganlo más o menos en un tamaño como de unos 50 aquí arriba, en las propiedades. Y vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien, voy a pasar el pincel por esta área tratando de rescatar y de que se vea un poco de cabello. Miren, aquí está, un poco de cabello, ¿sí? Miren, lo regreso. Es el pincel, pasarlo sobre esta área nada más. Ahí está. Fíjense cómo sale un poquito de cabello aquí. Y voy a pasar lo mismo por acá, por esta área, para que se vea un poco el cabello de este lado. Ahí así. Aquí se alcanza a ver el cabello muy delgado, ya sobresalido ahí en esas zonas. Pero fíjense cómo acá, también le paso por aquí, y fíjense cómo acá aparece un cabello también un poco más delgado. Entonces, esto es lo que me permite hacer el pincel, y de hecho también me sirve para suavizar un poco los bordes. Miren, como si lo paso así, se suaviza un poco el borde de la selección que yo hice con la selección rápida. Pero estos bordes yo los voy a trabajar más desde esta ventana. Aquí tengo una opción que se llama suavizado, otro que se llama calado y otro que se llama contraste. Y por ejemplo, miren, la del suavizado, pónganla más o menos en un suavizado de 20. El calado, vamos a poner con un calado, por ejemplo, de 1 píxel. Y el contraste vamos a subirle un poquito más y que sea un contraste más o menos como de unos 20 también. Entonces, utilicé un suavizado de 20, un calado de 1 y un contraste de 20, ¿no? Para que sea algo más o menos así. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Fíjense bien. Déjenme ponerle otra vez aquí el 1. Aquí está. Ya que trabajamos estas cifras, aquí con eso se supone que suavizamos un poquito mejor el contraste del borde de la selección que yo tenía. Porque miren, fíjense cómo si yo le doy más suavizado, pues se hace un poquito más difuminado, ¿no? Entonces no es de mi interés que se haga más suave, sino que se haga un poquito más marcado. Le voy a poner unos 16 al final de suavizado. Calado 1 y contraste con ese que tengo más o menos yo aquí de unos 18 20, está bien. Ahí está. Le voy a dar OK. Y fíjense cómo me hace esta selección un poquito más arreglada. Pero ahora lo que voy a hacer es a esta capa de fondo, igual que como lo hice con la copita, voy a aplicarle una máscara de capa para que el fondo se elimine. Ahí está. Eliminamos el fondo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a abrir también esta imagen. Ustedes la tienen en su carpeta y la van a arrastrar a su documento de la modelo. Fíjense bien, la voy a transformar y la voy a hacer un poco más pequeña en tamaño, de manera que me abarque aquí. Fíjense bien. Ahí así. La voy a centrar, o sea que el edificio principal quede centrado y le voy a dar Enter. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Fíjense muy bien. Esta capa la voy a arrastrar abajo de la capa de la modelo para que me quede como fondo. Fíjense cómo queda bien en la selección. Aquí el cabellito. Pues acá si llegan a ver ustedes unas manchas de color verde que era el fondo original. Ustedes fíjense bien, seleccionando la máscara,
Y con el negro frontal y el pincel, perdón, todavía pueden arreglar un poco el detalle. Miren cómo le quito aquí detalles del detalle verde aquí con un pincel pequeño. O sea, todavía se puede arreglar, ciertos detalles que ustedes vean por ahí de fondo se puede seguir arreglando. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense cómo ya cambié el fondo únicamente utilizando selección rápida. O sea, ya le puse un fondo diferente. Entonces, esto es una selección muy buena porque me hace poder eliminar fondos y poder cambiar los fondos de la imagen como tal. Acuérdense que el fondo que tenía era yo y ya estoy utilizando un fondo como este. Entonces, es una selección muy buena la selección rápida, pero vamos a hacerle un efecto más interesante. Este efecto se llama efecto de doble exposición y vamos a involucrar un poco los modos de fusión que por ahí vimos anteriormente. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a generar una capa nueva. Ahí está. Esta capa nueva la voy a rellenar con el bote de pintura, con el blanco frontal, la relleno de blanco. Me tapa todo porque la capa nueva está mero arriba de todo. Bueno, esta capa la voy a arrastrar a que esté abajo de todas las capas. Ahí está. Ahora bien, voy a duplicar esta capa 1, que es la capa del fondo de los edificios. La duplico. Acuérdense que hay varias formas. Yo le voy a dar clic derecho, duplicar capa, y le voy a dar OK y listo. Ahora, a esta capa de la modelo, yo le voy a poner un modo de fusión que se llama aclarar. Fíjense cómo se fusiona la modelo con el fondo. Y fíjense bien los detalles que vamos a trabajar aquí. Ya una vez que lo tengo así, a esta capa 1 le voy a quitar la visibilidad, que es el ojito. Me concentro en la capa 1 copia. Y esta máscara que está en la capa de la modelo, yo la voy a arrastrar hacia la capa 1 copia, hacia la capa de abajo, pero la voy a arrastrar presionando Alt. Entonces fíjense cómo presiono Alt, jalo la máscara hacia abajo y me va a pasar esto. Chéquense el detalle, se ve muy, muy interesante. Esto es una doble exposición, es un efecto de montar un fondo o una imagen sobre una silueta, que por ahí se utiliza mucho para cuestiones publicitarias y hasta para carteles de cine y de detalles de ese tipo, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Ya que lo tengo así, esta capa de la modelo, esta, yo la voy a duplicar. Y ya duplicada, a esta capa de arriba le voy a quitar el modo de fusión de aclarar y lo voy a poner en modo de fusión normal. Y voy a seleccionar la máscara. Ojo, esta es la máscara. Ya seleccionada la máscara, voy a irme a edición, rellenar y voy a rellenar de negro. Le voy a dar OK. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Vamos a, teniendo la máscara seleccionada, con el color blanco frontal y el pincel, voy a ir limpiando la zona del edificio para que se vea el rostro de la modelo de esta manera. Fíjense cómo voy marcando de esta forma, hago el pincel más pequeño para que se limpie esta parte del rostro, pero nada más por la zona donde está el edificio. Hago más pequeño para irme bien con cuidado sobre esta partecita de aquí, sobre esta partecita de aquí del contorno. Y fíjense cómo voy a ir limpiando ahora esta zona de aquí, esta zona de aquí. O sea, le dejo esos cuadritos amarillos que ustedes ven, son detalles de las ventanas del edificio principal. Entonces fíjense cómo estoy limpiando únicamente por este hueco de aquí donde se alcanza a ver este dedo gordo, donde se alcanza a ver esta parte de la mano. Voy a limpiar aquí. O sea, voy a dejar las ventanitas amarillas sobre sus manos, pero la limpio de esta zona y del rostro. Y se ve algo como esto. Se ve la silueta del edificio, pero en el rostro de ella, ¿no? De esta forma. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Fíjense bien. Ya que lo tengo así, este es el efecto de doble exposición. Entonces, ya que lo tengo así, lo que voy a hacer es, arriba de estas capas, aplicar una capa de ajustes de capa, y voy a aplicar, por ejemplo, curvas. Perdón, apliqué otro, déjenme lo borro. Voy a aplicar curvas, aquí está, curvas. Y voy a seleccionar lo siguiente. Vamos a crear una saturación. Saturación es esto. Fíjense cómo voy a aclarar un poquito las zonas claras de la imagen. Y voy a darle un poquito de saturación a los tonos. Miren cómo los tonos se hacen un poquito más saturados. Más o menos por aquí así.
Y voy a aplicar otros tonos en canales. Miren, voy a irme al canal de rojo y fíjense cómo genero otros tonos más interesantes, ¿no? Más o menos algo como esto. Me voy al canal de azul y genero más efecto. Miren cómo encuentro otros tonos y veo detalles de tonalidades un poquito más interesantes con las curvas. Ahí está. Y miren, hice esto con curvas. Ahora, ya que lo tengo así, voy a poner la visibilidad de esta capa 1. Acuérdense que yo la tenía escondida aquí. Entonces le pongo la visibilidad y le voy a bajar la opacidad. Y fíjense cómo se va a ver. Acá en el fondo, la imagen tenue y la silueta de ella con la imagen más marcada y más saturada. Le pueden subir un poquito más, fíjense, ponerle una opacidad como del 35. Ahí está, a esta capa. Y estas capas de aquí arriba me generan este efecto que se llama la doble exposición. Entonces es un ejemplo muy interesante, pero realmente aquí lo que nos importa es haber visto la selección rápida mezclada un poquito por ahí con modos de fusión y mezclado un poquito por ahí incluso con máscaras de capa. Entonces este ejercicio, esta composición, esta pequeña composición del trabajo de selección rápida es la que ustedes van a guardar y van a entregar para este primer ejercicio de la unidad 5 de nuestra asignatura. Es algo muy ligero, es algo por ahí muy fácil. Fíjense cómo aquí se ve el cabello y todo eso. Bueno, lo guardan con un nombre por ahí de ejercicio 1, lo que quieran de unidad 5 y lo van a subir a la plataforma. Pueden seguir paso a paso los detalles del video. Si por ahí alguien se complica algún detalle de algo, me lo puede informar. Podemos por ahí checar detalles y dudas. Ya saben que de manera personal. Así que nos vemos en el siguiente video.